¿Qué onda, banda? ¿Qué pasa, bandita chula, hermosa, preciosa? Seguimos con este tour. Vámonos. Miren las puertas aquí, son súper raras. Siempre me siento como si estuviera en un búnker, banda. Estamos en una ciudad llamada Nizhny Novgorod. Aquí es donde estamos, banda. Así se ve esta ciudad. Y les voy a mostrar un poco la ciudad, el centro, los lugares interesantes. Bueno, realmente llegamos apenas ayer en la noche, pero creo yo que me parece más auténtica, más original, como más rusa, vamos, por así decirlo. Y me parece que tiene bastante historia, entonces creo que este video va a estar interesante. Espero les guste, acompáñenme. Ok, miren, banda, aquí tenemos el plan. El perfecto plan. Dice aquí que primero vamos a ir a Kremlin, después a Kalachkala. No sé qué sea eso, banda, pero por allá vamos a ir. Bueno, este es el plan, banda. Te los muestro en la vida real porque ni siquiera yo lo entiendo. Vámonos. Miren, banda, ya estamos llegando aquí al Kremlin. Me comentan que en casi todas las ciudades, yo pensé que nada más había un Kremlin, que es el de Moscú. Me comentan que hay Kremlin en casi todas las ciudades antiguas. Aquí estamos a punto un poco cansado porque está... Miren, banda, les muestro. La pendiente no está tan larga, pero sí está un poco pronunciada. Entonces pues acabo de caminar ahí unos cuantos metros, de por sí que no tengo tanta condición, pues ya se siente. Bueno, ahorita les muestro adentro. Vamos para allá. Miren, banda, ya estamos adentro del Kremlin y así es como se ve. Y al parecer esta subidita fue nada, porque miren todo lo que vamos a tener que subir por allá. Miren, por lo que veo también se puede subir uno allá arriba. Qué interesante. Es como si uno se viajara al pasado, a la época de los castillos y toda esa onda de locochón. Miren. Les comento algunos datos interesantes sobre Nizhny Novgorod. Qué complicado es pronunciar esto. Actualmente vive aproximadamente 1.200.000 y tantas personas. Es llamada aquí la ciudad de las universidades. Esto debido porque hay muchísimas universidades aquí. Según comentan que hay alrededor de 27 universidades. Entonces, pues para ser una ciudad relativamente pequeña, pues tiene muchísimas universidades. Eso hace que esta ciudad pues sea una ciudad joven, que tenga vida. La vida nocturna también es muy buena. De verdad que es muy agradable esta ciudad. Si vienen en época de verano, que viene siendo acá junio, julio, agosto, por ahí algo de septiembre, créanme lo que vale bastante la pena. Desconozco cómo estar aquí en invierno, pero me imagino que va a estar bastante bonito igual. Ha de ser bastante interesante apreciarlo en el invierno, pero bastante difícil, banda. El frío acá es de verdad un tema, vaya, que es algo que de respeto. Entonces, pues si son muy valientes, pues pueden venir en diciembre, pero difícil, complicado. Muchas de estas construcciones, banda, como las pueden ver, pues se ven bastante bien, pero es porque han sido reconstruidas. La mayoría de estas construcciones
fueron destruidas por tantas guerras que han tenido. En la Segunda Guerra Mundial, pues por ahí se destruyó bastante. Como pueden ver, incluso esos ladrillos rojos pues no son los originales. Esta ciudad fue fundada en 1221. Les platico algo interesante que me están platicando ahorita, que aquí en Rusia, como ustedes saben, pues es un país muy grande y está compuesto pues por varias repúblicas, pero al parecer esas repúblicas no fueron desunidas, es decir, que conservaron como su esencia de esas culturas y de esos como subpaíses, por así decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de Kazán era la república de Tatar, y ellos actualmente, a pesar de que Kazán sea como una ciudad de Rusia, pero internamente lo manejan como si fuera, por así decirlo, como un país adentro de otro país. Incluso tiene su propio presidente, que de alguna manera, ya viéndolo funcionalmente, no tiene más poder que el presidente, que en este caso aquí es Putin, ahorita actualmente. Me la estaban comentando ahorita porque en Kazán también hay un Kremlin. Todavía no conozco Kazán, muy pronto te lo mostraré en otro video, banda. Pero vaya que estoy sorprendido, cada vez me sorprendo más de Rusia. Muy bonitas ciudades, muy bonitos lugares para disfrutar. Banda, pues nos subimos aquí un carrito de golf eléctrico para darle la vuelta al Kremlin, que está bastante grande. No tengo mucha batería, otra vez con mis errores de principiante, pero espero mostrarles lo más importante. Voy a tratar de salvar la batería. Vamos a ver qué tal. Ya salimos del Kremlin y curiosamente, sin querer, hoy es el día de la ciudad, por lo cual cerraron esta calle, porque esta es una calle normal. Y aquí, bueno, de aquel lado donde está, si se alcanza a ver aquí, cerraron como como un filtro. Me puse nervioso porque se me quedó viendo la muchacha. Se me fue hasta la onda. Hoy es el día de la ciudad, entonces pues aquí la gente anda caminando. Al parecer aquí van a hacer como una especie como de concierto. De aquí atrás de este muro está el Kremlin, donde les mostré. De verdad que muy agradable aquí, me gusta bastante agradable el clima y la ciudad muy hermosa. Muchos lugares para visitar, para pararse, para apreciar. Muy agradable aquí. Miren, banda, una de la comida popular que hay acá. Es el famoso shawarma, que es como una especie, como un burrito gigante, donde te ponen carne y ensalada, y los encuentran en todo Rusia. Ok, miren, banda, les muestro un poco de los alrededores para que no solo vean la parte turística. Cruzan que 2 ríos y aquí es donde se juntan. Aquí está el otro. El día de hoy, banda, venimos a otra parte de la ciudad.